soluciones a los problemas, y la Unión Europea en esto se ha mostrado siempre muy capaz, ¿no? O sea, lo tenemos en el caso de la unificación de Alemania, ¿no? O sea, no estaba previsto en los tratados de la Unión Europea, y en cambio pues se hizo una unificación y sin ningún problema, ¿eh? Hoy es un solo país, y yo creo que esto es lo que tiene que primar siempre en la política, ¿eh? La política, las leyes y las normas están hechas para los ciudadanos, y cuando no dan satisfacción y cumplimiento a las necesidades de los ciudadanos, hay que cambiar las normas, hay que cambiar las leyes. Y esto es válido también para las empresas, ¿no? Cuando se hace una norma, se hace pues para que todo vaya bien, pero si hay un momento que la norma, como dicen aquí en Brasil, atrapalla, o sea, impide el funcionamiento de algo, hay que estudiar qué es lo que hay que hacer. Yo creo que la Unión Europea en esto ha dado ejemplo de que realmente cuando tiene un problema pues lo coge el toro por los cuernos y acaba solucionándolo. Incluso cuando no se votó la Constitución Europea, no se consiguió votar, pero esto no ha impedido que siga funcionando. Claro, fíjate que estaba leyendo yo aquí que en el 75, o sea, Reino Unido ingresa en la Unión Europea en el 73, pero en el 75 hicieron otro referéndum para preguntar si querían continuar o permanecer en la Comunidad Económica Europea, al cual votaron concretamente que sí querían seguir perteneciendo, un 67.2, es decir, 17 millones de británicos contra 8.4 millones, 32.8%, ¿no? Con una participación de un 64%. Y el otro día, quiero decir, ahora en el referéndum del 16, del 23 de junio, pues la participación fue de 16 millones de 141.000 que dijeron que sí querían permanecer, y 17.410.000 que no querían pertenecer. Es decir, estamos hablando de concretamente 700.000 personas más. Esa fue la diferencia, con lo que sale. Es decir, ¿tú no crees o no creéis vosotros que en este tipo de consultas al menos debía ser 2/3 partes o un 70% para un lado o para otro de la consulta, o ya con que haya uno más que diga contrario al otro ya tendría que procederse? Bueno, en los referéndums generalmente, ya por norma, generalmente tiene que ser la mitad más uno. También hay que entender que en estos 41 años desde que ingresó la Unión Inglaterra en la Unión Europea, pues claro, han cambiado las condiciones geopolíticas, ¿no? Ahora se encuentran pues con una gran crisis, y se encuentran con terrorismo y con un aumento del populismo, de la xenofobia, y por tanto no es que no sepan qué es lo que quieren, ¿no? Sabían lo que querían en el año 75, pero ahora pensaban de otra manera porque las circunstancias externas eran distintas. Por lo tanto, es lógico que hayan, y yo creo que ha sido muy valiente el señor David Cameron, tanto al hacer el de Escocia como y ha sido muy inteligente porque además lo venció el primero, y ha sido también un auténtico demócrata porque ha perdido el segundo y ha dimitido. Esto realmente es algo que tienen que hacer todos los políticos cuando realmente pues no tienen su política, su propuesta, como ha hecho Renzi. Renzi también propuso un referéndum en Italia, lo perdió y tuvo que dimitir. Esto entra dentro de lo que es el juego político y hay que aceptarlo. De todas formas, estoy seguro que la sangre no llegará al río. Ya veréis cómo llegarán acuerdos que serán aceptables por ambas partes, porque se quiera o no, aunque sean otro tipo de europeos, el Reino Unido es Europa y su cultura forma parte de la cultura europea, y entonces perder un país con esta cultura tan importante como es la española o la francesa
pues yo creo que sería un drama para todos, ¿eh? Nos empobrecería, ¿eh? Así es. De todas maneras, yo creo que en definitivamente unos meses. tienes razón también en lo que comentas, Jesús, de que sería complicado lo que dices, José María, de hacer en un referéndum que sea más de las tres, de cierto porcentaje de las 3/4 partes, porque por ejemplo en el caso de Inglaterra, si dices, ¿sabes qué? Nada más el 52% votó que sí, pero como no es más del 75%, entonces pues lo dejamos como está. Entonces estás dándole la razón a la minoría, o sea, la gente que no estuvo de acuerdo, que no estuvo de acuerdo, que es el 48%, entonces estás apoyando a la minoría de la gente. Entonces yo creo que sí tiene que ser, si hay uno solo voto de más que dice que sí, tiene que hacerse lo que la mayoría dice. Lo que sí es claro es que siento un poco que en el caso del referéndum de Inglaterra no se informó adecuadamente a la gente, porque a los pocos días mucha gente dijo, espérate, yo no pensé que iban a pasar así las cosas, quiero que se hagan otra vez otro referéndum para votar ahora que no. Sí. O sea, a los pocos días la gente andaba, que había votado que sí, a salirse de la Unión Europea, ahora andaba votando que no. Entonces, sí es importante los referéndums. De las consecuencias que podían tener y por tanto pues se votó alegremente o en favor o en contra, pero no se sabía cómo podría repercutir en sus vidas la salida de la Unión Europea. De todas las maneras, por ello había que haber hecho un mayor esfuerzo, yo creo, de comunicación, no sé si y de información. La gente no se informó lo suficiente, o desde las autoridades no se hizo un esfuerzo mayor en informar a la gente tanto de las consecuencias como de lo que conllevaba el Brexit, ¿no? Lo que pasa es que, fíjate, yo creo que ahí, por los análisis que hicieron y que están publicados, hubo un poco bien es cierto que la información probablemente no se dio la suficiente, lo que podría ocurrir si salía la salida de la Unión Europea. Pero fíjate que yo creo que ahí hubo un voto por parte de las personas de cierta edad, es decir, mayores, sobre todo pensionados, jubilados, que debido a la situación de lo que está pasando últimamente en Reino Unido, acordaros que Reino Unido ahora mismo está siendo uno de los países europeos más castigado por los ataques terroristas por el ISIS, ¿no? Y por la cantidad de inmigrantes que hay. Bien es cierto, los que tenemos la suerte de conocer, hemos estado en algunas partes de Reino Unido, en Londres principalmente, en otras zonas, pues ves un multiculturalismo total, ves de todas las nacionalidades y tal. Obviamente la inmensa mayoría de esta gente vive en paz, vive queriendo trabajar, estudiar, en fin, haciendo sus quehaceres. Pero sí es verdad que hay gente mayor de cierta edad, que ha visto que en los últimos años, con la llegada o con la apertura a través de la Unión Europea, que también un poco lo decía David, que hay formas de controlar, porque dentro de la Unión Europea se controla y hay muchos filtros para que la gente entre o no entre, aunque tengas libre tránsito de personas. Pero bueno, la gente mayor lo que ha visto es que dicen, bueno, desde que estamos en la Unión Europea y pasa todo esto y están llegando los rumanos, los musulmanes, los de aquí, los de allá, y entonces al final ese voto que dieron, porque fue por esa mayoría, esa pequeña mayoría, la dio sobre todo la población de mayores de 55, 60 años en adelante, y fue un poco por eso, porque decían, bueno, pues es una forma, si nos salimos de la Unión Europea, de que no entren extranjeros, que no entren inmigrantes, y protegemos nuestros intereses, obviamente, y nuestra seguridad, que yo creo que no es la mejor forma de controlarlo, ¿no? Pero bueno, pues esa fue la diferencia. Y efectivamente, lo que tú decías, Santi, esos señores mayores que finalmente vieron lo que sucedió con su voto, dijeron, ay, no, pues no sabíamos que iba a pasar todo esto, nadie nos ha explicado que bueno, que esto era ya así, de la noche al día salíamos, ¿no? Entonces ahí es donde está el problema. Yo no dudaría, creo, no ahora, pero no creo que se tarde mucho una vez que se establezca todo esto, y como decía David, que va a ser muy descafeinado y con unos acuerdos muy puntuales, y también lo que decía Jesús antes, que realmente el Reino Unido ha sido un país de la Unión Europea que ha estado con medio pie fuera, ahora está con la pierna, pero ha estado con medio pie fuera a sus condiciones, pues yo creo que no se va a notar mucho, y que en breve, menos yo creo que de 4 o 5 años,
volverán a hacer un referéndum para reincorporar el país a la Unión Europea y que entre en proceso. Creo yo, esto es mi humilde opinión. No sé, yo veo complicado eso de que se vuelva a hacer un referéndum, porque, digo, si no, estaríamos haciendo un referéndum cada 15 días para ver, oye, ¿ahora qué quieres? Oye, ¿ahora quieres esto? Oye, ¿ahora quieres lo otro? No sé si sería tan viable. Lo que sí es como dice Jesús, creo que sí va a ser bastante descafeinada esa salida de la Unión Europea. Digo, pues hay que tener en cuenta que Inglaterra no entró en el euro, se quedaron con sus libras, entonces pues ya era un poco descafeinada esa entrada de Inglaterra en la Comunidad Europea. Entonces siento que lo mismo va a ocurrir con la salida. Se va a salir, pero no del todo. Va a hacer, yo creo que algún tipo de acuerdo al margen de los acuerdos que hay actualmente con la Comunidad Europea, pero va a buscar a ver qué es lo que le conviene para que esos acuerdos sean al mismo tiempo con todos los miembros comunitarios y no de país por país como andaban diciendo. Yo siento que va a ser más por ese lado. Sí. Va a salir de todas formas, por ejemplo, teniendo en cuenta que los políticos están siempre orientados a conocer qué es lo que quieren los ciudadanos y intentar, pues, empáticamente, pues, darles, ofrecerles o prometerles lo que cree que quieren. Si dentro de 10 años, por ejemplo, un político, un primer ministro, un premier, por ejemplo, detecta que hay una clara mayoría, no como ahora que no era muy clara, ¿no?, cuando David Cameron convocó el referéndum, pero si en algún momento algún premier detecta, pues, que hay un 60% que quiere volver, no tengas duda que el pragmatismo está ahí y que va a convocar un referéndum para volver a entrar. Si detecta que esto le favorece, porque hay realmente una cantidad importante de ciudadanos británicos que quieren volver a estar dentro de Europa. Pero esto depende de que realmente no haya un 50-50, sino que haya, pues, un 60-40, un 60, porque realmente en los referéndums lo que cuenta siempre es lo que es a favor y lo que es en contra, siempre que son binarios, ¿no? Porque un referéndum también puede haber 3 preguntas, pero si es binaria no cuentan las abstenciones y no cuentan los votos blancos y los votos nulos, es cuántos sí, cuántos no. Entonces, solamente que haya uno más de sís que no, ya es el 50% más uno. Y esto, yo estoy seguro que habrá otro referéndum, pero no será el año que viene, ni el otro, ni el otro. Será cuando comprueben que les ha perjudicado, no tanto como nos pensábamos. Esta es mi opinión, pero bueno, tampoco soy un experto, ¿no? Lo voy siguiendo, pero no soy un experto. No, está claro que estamos dando nuestras humildes opiniones sin estar incluso allí, ¿no? Pero sí es cierto que la verdad que yo creo que, volvemos a lo que hablábamos al principio, yo creo que la Unión Europea sin Reino Unido pues se queda un poquito huérfana y también se queda Reino Unido un poquito huérfana sin la Unión Europea, porque realmente volvemos a lo mismo, es que a veces también como decimos a los niños, jugar con fuego a veces puede producir esto, que te quemes, ¿no? Y que en Reino Unido, que estaban muy seguros de que iba a salir el que no salían, pues al final, por muy poquitos votos, salió el que sí salían, y entonces ahí, pues lo decía Jesús, al final hubo que dimitir, hubo que hacer cosas que no tenían ni pensado. Entonces, yo creo que efectivamente, también como dice Santi, no se puede estar haciendo referéndums cada 15 minutos, ¿no? Subimos el pan, venga, referéndum. Bajamos el pan, vamos a hacer un referéndum. Vamos a... Pero en Suiza los hacen, ¿eh? Sí, lo sé. Hacen cada año, ¿eh? Sí. Claro. Y además, en Suiza, que funciona muy bien, también, cualquier político que meta, no que meta mano en la caja, no, que yo que sé, que se quede con un bolígrafo de la oficina, es fulminantemente echado de esto, e incluso a través de referéndum eligen a los políticos, sobre todo a los políticos municipales. Funciona muy bien, la verdad, tiene un sistema muy bien organizado, votan mucho, pero bueno,
también es verdad que les ayuda a mejorar la calidad de ciudad y de vida, ¿no? De país en este caso. Yo creo que en España o en